quisiera que por favor fueran conmigo al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el versículo desde el 24 hasta el 39. Vamos a leer y vamos a orar y dar gracias a Dios por permitir que su palabra esté en medio de nosotros. Si están ahí, síganme entonces en la lectura. Dice Marcos 15, 24 al 39. Dice: cuando le hubieron crucificado, estamos en el episodio ya de la culminación de la obra de Jesús en la cruz, y estamos en ese episodio. Dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda. Y se cumple la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y poner este momento en manos de Dios, que el Espíritu Santo hable a nuestra vida, ¿sí? Que sea su palabra la que traspase nuestro corazón y realmente nos muestre Él lo que quiere para nuestra vida, bendecirnos. Padre, tú eres bueno, Señor, y en tus manos ponemos, Dios, el mensaje de tu palabra, oh Dios. Te pido, Señor, por tu Santo Espíritu, que lo que hoy tú quieres hablar a cada vida, Señor, sea tan íntimo, tan personal, Señor, que así como dice tu palabra, Señor, así como lo escribes tú, Dios, que tu palabra es tan viva y eficaz, Señor, y que es como una espada de 2 filos y que atraviesa hasta lo más profundo y rompe, Señor. Confiamos en que tu palabra, Señor, tendrá ese efecto todos los días de nuestra vida, Señor. Te bendecimos por Jesucristo, Señor, por quien hoy tenemos, Padre Santo, la libertad, Señor, de alabarte. Amén. Amén. Bien. ¿Qué es esto que nos sostiene firmes ante la adversidad? ¿Qué es lo que nos mantiene cuando las cosas no van tan bien? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos mueve por dentro cuando las cosas funcionan de maravilla, pero que también nos mantiene firmes cuando las cosas se salen de nuestro control? Cuando llega ese momento donde definitivamente siento que no puedo. ¿Sí? Dios, a través de su palabra, nos está mostrando principios todo el tiempo. La palabra de Dios está llena de principios, de enseñanzas, de historias, donde Él todo el tiempo está revelando cómo hay algo que me soporta a mí y que precisamente hace que mi convicción se mantenga firme. Yo he titulado esta enseñanza Fortaleciendo mi convicción y mi conexión, porque las convicciones, mi convicción, es la que precisamente determina el cimiento y qué tan firme estoy yo
no porque yo tenga la capacidad de estar firme, sino porque Él por su palabra me afirma. Dice, ¿cómo puede uno por medio de ella, por medio de la palabra, entender dónde estoy parado, quién soy y quién es Él? ¿Sí? Yo necesito entender quién es Dios y solamente lo puedo entender a través de su palabra. Y Él me da esos principios para que yo me mantenga apoyado. Y al mismo tiempo, para yo poder estar apoyado, también tengo que saber quién soy yo en Él y fortalecer asimismo nuestra relación padre-hijo. Si yo no sé, si yo lo desconozco como padre, ¿cómo me mantengo firme? ¿Cómo puedo descansar en su paternidad? ¿Sí? Y si yo no creo que soy su hijo, entonces apague y vámonos, diría yo. Pero hay algo, digamos, que es de donde centro toda la enseñanza, y es entender cuál es el propósito de la convicción o por qué Dios por su palabra nos da la convicción. Y yo comparaba la convicción con escenarios como la sugestión, donde lo que hago es llenar la cabeza de mensajes y de acciones positivas para tratar de afirmarme. Y también lo comparaba con lo que llaman autosugestión positiva, donde la persona todo el día tiene que estar enviándose frases positivas para mantenerse dinámico y mantenerse firme. Pero ¿qué pasa con las frases positivas cuando todo va mal? A veces fallan un poco. Pensaba un poco como la gente cuando lee un jalón de orejas. Veo incluso creyentes leyendo el horóscopo. Entonces uno dice, tiene temor de Dios, pero también lee el horóscopo. No vamos a entrar en una discusión sobre eso. Pero en un escenario X, una persona que toma el periódico, no vamos a decir que sea creyente, solamente una persona X, y ustedes saben lo que dicen los horóscopos, ¿no? Que sale un mensaje que dice, hoy es lo más genérico posible, ¿no? Yo en mi medio trabajaba con periodistas y con gente que le encargaban escribir el horóscopo, entonces para que calculen, dimensionen el calibre de la divinidad, ¿sí? de la deidad que escribe las palabras del horóscopo. Entonces, hoy será un día de grandes retos y decisiones. Es más, podríamos sentarnos ahorita y escribir uno porque es muy fácil de escribir, ¿no? Hoy será un gran día de grandes retos y decisiones. Todas las cosas están dispuestas para que tú puedas ir y trabajar por ellas. Ahora lo que necesito es que te esfuerces, ¿sí? Y vayas y las alcances. Habrán personas que no quieren que progreses, pero tú podrás salir adelante si te estimas a ti mismo. Entonces ya escribimos y es así, ¿no? Bien, pero no nos habló de la dificultad, ¿sí? Pues lo insinuó, pero no lo habló, ¿sí? Entonces, claro, la persona toma eso y le funciona hoy, y mañana, y pasado mañana. Es más, eso en 25 minutos se disipa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay sustento. Bien, la resignación tiene un efecto similar. Entonces, cuando uno se resigna, y lo más caso es uno como creyente tenerse que resignar, porque uno no tiene derecho a quejarse, porque Dios es poderoso. Entonces, cuando uno se va a quejar, uno utiliza una frase con la que santifica la queja, y es: ¿será la voluntad de Dios? ¿Cierto? No pasa algo por lo que tal vez estoy orando y no sucede. Y no sucede, o tal vez sí está sucediendo, pero en la voluntad de Él y conforme el propósito de Él está sucediendo, no conforme mi propósito. Y entonces en mi carnalidad, en mi humanidad, yo desconozco que yo he dicho: Dios, quiero entregarme a tu voluntad, y lo que sucede al contrario es que yo dejo que Dios, tú te entregas a mi voluntad. Entonces vamos a hacerlo muy de forma espiritual, y de forma espiritual estoy pidiéndole algo que Dios sabe en su grandeza que no es para mí, o no es el momento, o no es de la forma. Entonces, como no lo recibo, pero al mismo tiempo choco con el hecho de que no puedo desconocer quién soy, entonces yo digo: Dios sabrá por qué. Y el Dios sabrá por qué es una forma santa, digo yo, santa, de renegar, ¿sí? Claro. Las convicciones no funcionan de esa manera. Las convicciones, cuando yo tengo una convicción, esa convicción ancla mis principios, ¿sí? Me mantiene en el propósito de Dios, y no solamente eso, sino que me compromete. Van a pasar esas tres cosas. Me ancla. ¿Saben qué es un principio anclado? ¿Sí? O sea, que el principio me ancle, que cuando las cosas van mal, yo sigo firme. Que cuando las cosas me golpean, yo sigo firme. ¿Por qué? Porque hay un propósito. ¿Sí? El horóscopo no me da eso. Si hay algún caballero del zodiaco por acá, el horóscopo no da eso.
¿sí? Y esta no es una prédica del horóscopo. Y me mantiene, y no solamente eso, sino que me compromete a trabajar por eso, por lo que yo dije, Señor, entrego mi vida. Y entonces yo me mantengo firme, porque ahí hay algo mucho más profundo, ¿sí? Porque está sustentado por su palabra. Vamos a mirarlo, y con esto quiero poner el piso para la enseñanza, y está en Hebreos 11, Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11 del 1 al 3? Hebreos 11 del 1 al 3. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo todos. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se veía. Bien. Dice, ¿qué es lo que dicen? Perdón, ¿qué es lo que se ve? De hecho, ¿qué es lo que dice la Escritura que es la fe? Dice, ¿la fe es qué? Certeza y convicción, ¿cierto? Dice, es la certeza, es la convicción. O sea, fe es convicción. ¿Listo? Bien. Y dice que por la fe entendemos. Entonces partimos de que es eso que no se ve, pero de lo que estoy seguro. Y ahí viene la pregunta, ¿de qué estoy convencido? ¿Sí? Y es donde el convencimiento debemos anclarlo a los principios de Dios. Yo puedo estar convencido en este momento de que, no sé, ustedes saben que yo me estrellé y me quedé sin carro, ¿no? No hay carro ahora. Voy a apretar los ojos así duro y aprieto las manos y digo, Señor, un carro, ya, va a llegar un carro allá afuera y va a estar ahí parqueado afuera, ¿sí? Y aprieto mucho, y yo abro los ojos, suelto los brazos, salgo afuera y no hay carro. ¿Me faltó fe? ¿Sí faltó fe o no faltó fe? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Porque muchas veces mezclamos positivismo con fe y entonces creemos que son acciones positivas las que van a llamar acciones positivas. ¿Y qué pasa cuando esas acciones positivas llaman acciones negativas? Entonces eso me derrumba, me tumba y termino desertando porque no hay un cimiento que me lleve a, vamos a verlo, lo que pasa ahí. Dice, por la fe entendemos. Entonces la fe no es para apretar los ojos y emular algo que posiblemente vaya a pasar y tratar de transformar un entorno, ¿sí? Sino que aquí está sucediendo algo y es que me dice antes, por la fe entendemos. O sea que la fe ¿a qué me lleva? ¿A esperar que aparezcan las cosas allá o más bien a entender? ¿Pero a entender qué? Dice, entendemos, no nos sugestionamos, no nos resignamos, nada, no, entendemos que el universo, o sea, lo visible de él, ¿sí? ¿Qué le pasó a lo visible? Haber sido constituido, un hecho de Dios, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, que la fe, mi convicción es que la palabra de Dios hace. Estoy convencido de su obrar por su palabra. Y eso es lo que está diciendo acá Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Sí? No es entender lo mío, no, es entender lo de Él. Por eso Él me deja su palabra. De modo que todo eso que no se ve fue hecho de lo que se veía. Entonces el objetivo de este mensaje es poder entender un poco esto de lo que está sucediendo en Hebreos a través de lo que leímos ahora de Marcos. ¿Sí? Estamos viendo un episodio, un escenario donde Jesús está pasando por un momento de dificultad, ¿sí? Y su dificultad no es ir a la cruz. Creo que el tema es un poco más complejo, pero en este momento lo que necesitamos entender es, hay una situación que es crucial, y es crucial para toda la humanidad, y es Jesús quien tiene que ejecutar esa acción. Y pasan tres cosas puntuales que las vamos a ver, y es cómo nuestras convicciones nos mantienen firmes, ¿sí? Cómo nosotros no nos soltamos del Padre, cómo el Señor a través de su palabra nos mantiene firmes y nosotros podemos vivir conectados al Padre aún en todo tiempo. Bien,
Entonces el primer momento, el primer episodio que vamos a ver es firmes ante el menosprecio y la crítica. Si ustedes vuelven a Marcos 15, en el 26, dice, en el título está escrita su causa. ¿Cuál era su causa? Rey de los judíos. ¿Sí? Si ustedes se vuelven más atrás, para que lo apunten ahí, en Marcos 15, 2, está Pilato con Jesús, y entonces están en pleno proceso, ¿sí? Y entonces él le dice, venga, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le dice Jesús? Y tú lo dices, ¿sí? Ahora pensemos un momento en esto. ¿Cómo nosotros reaccionamos en una situación similar? ¿Sí? De hecho, la Escritura muestra el ejemplo con Pedro, ¿no? Cuando le dicen a Pedro, tú eres de los que estaba con él, ¿sí? Nosotros decimos en este momento acá, y lo vemos en este pasaje, es la razón por la cual lo están juzgando. ¿Por qué lo están juzgando? Por ser rey de los judíos. Bueno, decían ellos, es que dice ser el rey de los judíos. Y Pilato lo llama y le dice, venga, ¿y usted es el rey de los judíos? Y yo estoy ahí parado, obviamente con respeto, ¿no? Y yo no. Yo creo que se equivocaron. ¿Por qué? Porque es que mi vida está en peligro. Si yo llego a decir que sí soy el rey de los judíos, pues me van a crucificar, porque esa es la razón por la cual estoy yo aquí parado. Pero Jesús, ¿qué dice? Tú lo has dicho, tú lo dices. Lo que significa que la convicción a Jesús, en el número 1, no tumba su identidad. Él sabe quién es. Y no porque se esté convenciendo de eso, no porque se esté sugestionando, no porque se pare por la mañana y haga meditación y diga, soy un hijo de Dios, soy un hijo de Dios, soy yo. No, sino porque la Escritura se lo ha dicho, porque Él sabe que Él es el cumplimiento de la Escritura, porque ha pasado tiempo con la palabra y eso no es algo que le esté dando vueltas en la cabeza y que lo esté mecanizando hasta que lo interiorice como los programas de autosugestión positiva, sino que la Escritura se lo ha revelado y ha traspasado el corazón del hombre. ¿Sí? Todo lo que nosotros nos cimenta el corazón son esos principios que no son principios que nos los encontramos en las galletas chinas que rompemos, ¿cierto? Que por cierto no son chinas, esas las hicieron en San Francisco, ¿sí? Pero la gente le cree tanto a eso que rompe y esos papelitos rigen su vida. Y en la dificultad, en el momento en el que estoy parado en un tribunal y me están diciendo, a usted se le va a acusar por ser el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi convicción es esa, porque ya sé hasta dónde va a trascender toda esta situación. Y entonces digo sí. Entonces, para nosotros, dice, pensando un poco cómo la palabra nos invita a reaccionar, dice ahí en Mateo 5, del 11 al 14, no lo busquen, yo los voy a leer, dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Me van a vituperar, me van a tratar mal, me van a escarnecer, eso es lo que está diciendo acá. Dice, dichosos serán ustedes si por mi causa les llega a pasar esto. ¿Sí? La convicción de quién soy en Dios me trae como consecuencia esto. No me trae como consecuencia lo bonito de la vida, ¿sí? Me trae consecuencias de lo bonito en la eternidad, ¿sí? Pero eso no lo va a entender uno fácilmente hasta que uno no pasa tiempo con la palabra y la desmenuza en el corazón y entiende estas cosas. Entender realmente que esto es fundamental en nuestra vida, es necesario que nosotros tengamos mucha más comunión con la palabra, intimar con la palabra. Yo les confieso algo, uno cree que es buen cristiano porque lee la Biblia y hace buenos devocionales y eso, y yo no es que esté mal, eso está bien, ¿sí? Pero en el momento que tuve que empezar a profundizar un poco más en entender estas cosas que estaba estudiando, me sentí desprovisto. Sentí que me hacía falta tener más tiempo aún con la palabra, sentí que había muchos vacíos en cuanto a cosas de la palabra que uno daba por sentado que entendía. Y llegó un momento en el que dije, Dios, no, o sea, estoy mocho, ¿sí? Me falta. Y la Escritura lo muestra, ¿no? Cómo es el anhelo por la palabra, debería llevarlo a uno a que la desee. Es que dice, es que tus palabras son para mí más dulces que la miel. ¿Sí? Dios en su fidelidad
afirma nuestra convicción por su palabra y nos lleva a entender dos cosas puntuales que es bueno que las tengan acá. Hay muchas más. Si ustedes estudian en casa, de pronto desarrollan un poco más, esto lo van a ver. Y es en Juan 1:31, dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Recuerden, soy un hijo de Dios, soy un hijo de... No, aquí lo está diciendo. Dice, nos ha llamado a ser hijos de Dios. Cuán amor nos ha otorgado el Padre. Y me gusta que Juan dice, y eso somos. Eso no se lo puse yo, eso estaba ahí en el pasaje. Dice, y eso somos. Pero agrega algo más y dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. ¿Sí? Yo estuve presenciando una discusión donde todo el mundo decía que si Dios nos amaba o no nos amaba, o si éramos hijos o no éramos hijos de Dios. Y creo que ustedes también han participado o han escuchado esas discusiones donde todos somos hijos de Dios. ¿Sí? No lo dice la palabra. La palabra dice que hay unos que el mundo, que como el mundo no lo conoce a Él, pues tampoco nos van a dar a nosotros ese reconocimiento. ¿Sí? Pero ¿de quién depende el reconocimiento de que seamos hijos? Del Padre. El Padre es el que nos está otorgando. Cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Quién nos da el reconocimiento? Cuando yo fui cuando nació María Alejandra Juan Ibero, yo tenía que ir allá a firmar un papel donde decía, yo reconozco que soy el papá. Y yo firmaba un papel en la registraduría, ¿sí? Yo vi el reconocimiento, ¿ya? Y aquí dice que ese amor lleva al Padre a otorgarnos ser hijos de Dios. Y le dice, y eso somos. ¿Se cambia? Si Dios nos lo está otorgando, ¿se cambia? Pero dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Si no lo conocen a Él como Padre, mucho menos pueden reconocerse como hijos o identificarse como hijos. No va a poder ser posible, ¿sí? Jesús sabía que era hijo y fue la razón por la cual estaba allá. Bueno, el hijo, ¿sí? Tiene aún más implicaciones. Bien, Efesios 2:10 y Efesios 2:10 es un pasaje que me gusta a mí mucho, que dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y quiero que me presten atención con esto acá, y es, ahí en ese pasaje hay un reconocimiento de que nosotros somos creados ¿para qué? Creados por Dios, ¿para qué? Ok. Dice acá, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Entonces, yo soy su hijo, ¿cierto? Reconocemos que el Padre es el Padre de las buenas obras, ¿cierto? El Hijo se parece al Padre, ¿cierto? ¿Cada cuánto yo hago buenas obras? De vez en cuando las cosas van bien. Puedo ser generoso cuando hay dinero, pero cuando no hay dinero no puedo ser generoso, ¿sí? Puedo ser amoroso cuando estoy de buenas pulgas, cuando estoy de malas pulgas no puedo ser amoroso, no. Eso está en mí, ¿sí? ¿Por qué está en mí? Porque es que es su esencia en mí. Dice, Él me creó con esa capacidad, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No es que todo me sale mal, no, aquí dice buenas obras. Y dice que las preparó, sus buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Entonces, si yo estoy seguro que Él es Padre y yo estoy seguro que yo soy hijo, ¿qué hay en una relación de padre e hijo? Amor, corrección, seguridad, confianza, disciplina, corrección, ¿sí? El paquete de ser hijo viene con todo, ¿sí? Pero la palabra es la que me da a mí la convicción de que soy su hijo. ¿Todos somos hijos de Dios? No, dice la Escritura, todos los que le creyeron, ¿sí? Los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien. Reflexión número 1 de este primer episodio. Él me recuerda que soy suyo. Él me recuerda que sí es Padre y yo soy hijo, pero esa convicción me la da por la palabra, la acabamos de leer. Él nos ha dicho, ¿sí?, cuán grande amor nos ha otorgado el Padre ser sus hijos. Ok. Número 2, firmes ante la tentación.
Marcos 15, 29 al 32 y dice, y los que pasaban, si tienen ahí el pasaje no lo pierdan porque vamos a estar yendo a él varias veces, dice, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Sí? ¿Quiénes eran los que le estaban criticando? ¿Ah? Todos. La gente pasaba, los sacerdotes, dice que los principales, los escribas lo escarnecían. ¿Sí? Dice, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Bien. Miren, las palabras de afuera suelen ser agresivas, cuando son palabras que no vienen de parte de Dios. Son palabras que muchas veces minan la convicción. No siempre, pero en ocasiones mina la convicción. ¿Sí? Cuando le dicen, ¿y usted y hace eso? Claro, también depende de cómo estamos nosotros llevando nuestros principios, ¿no? Pero a Jesús, ¿qué era lo que le estaban injuriando y qué era lo que le estaban criticando? ¿Cómo es posible que usted con todo ese poder, ¿sí?, y no se pueda bajar de ahí mismo? Y decía, venga, denos una demostración, ¿sí? Usted es el Cristo, el poderoso. Eso es tentar al Señor. Si usted es el poderoso, ¿por qué no usa un poquitico de ese poder y se baja de ahí? Ahora dimensionemos un poco la cosa, ¿sí? Y lo hago obviamente con todo el respeto. Supongamos hipotéticamente algo que jamás iba a suceder, y es que estuviera uno ahí, ¿no? Y dijera, pues sí, yo sí también, ¿qué estoy pensando yo acá arriba? Si yo tengo poder, ¿yo qué hago aquí parado? Los quemo a todos, me bajo de ahí. ¿Cierto? Malagradecidos, porque yo estoy aquí es por ustedes, ¿cierto? Sí, claro, pero no, ¿por qué no? Porque hay propósito. Lo primero era convicción, sé quién soy, eso lo dice Jesús, sé quién es, yo soy el Hijo del Dios viviente, primero. Segundo, propósito. ¿Cuál era el propósito? La cruz. La cruz no era la tentación, la cruz no era su suplicio. ¿Jesús sabía que tenía que ir a la cruz? ¿O fue que se la pusieron de repente? Ese no era su plan y de repente el plan cambió y, ay caramba, yo venía a hacer otra cosa y ahora miren lo que estoy. No, desde el principio él sabía que iba a la cruz. Desde Génesis él sabía que iba a la cruz. Y él tenía que estar ahí porque era el propósito. Él era el sacrificio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Todos lo injurian. ¿Por qué lo injurian? Porque no entienden lo que está pasando en la cruz. No entienden que es necesario que Él muera. ¿Sí? Lo que quieren es una demostración, una exhibición. Deleítenos. Incluso hasta Pilato esperaba, ¿no?, que Él le hiciera un milagro. Pero es chévere que esté Jesús acá para que haga un milagro. ¿Sí? Todos esperaban una exhibición de un poder que jamás entendieron. El poder era estar ahí hasta que su vida fuera entregada. Ser el Cordero perfecto. Esa era la misión, el objetivo, el propósito. Bien, 2 ejemplos y cuando se ve esto. Ustedes recuerdan que en alguna ocasión Pedro se le arrima a Jesús, están compartiendo, muy chévere, y Pedro se le arrima y le dice, ¿vas a ir a la cruz? No vayas, ¿sí? Que no te pase eso. Y seguramente es un pensamiento de muy buen corazón, digo yo, ¿sí? Lo hizo con muy buenas intenciones y dijo, venga, evíteselo, o sea, es posible. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, oiga, sí, ¿verdad? No, yo no, gracias por hacerme caer en cuenta. Yo pensando, dice que en la cruz, tienes toda la razón, que no me acontezca eso. ¿Qué dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué tropiezo? Porque las palabras están desviando del propósito, ¿sí? Y muchas veces nosotros esperamos que las palabras que recibamos, ¿sí?, de parte de la gente sean palabras de elogio, sean palabras que exalten lo que hacemos. No nos gusta recibir la crítica, no nos gusta recibir la humillación, no nos gusta el vituperio. Pero la Escritura muestra que los hijos de Dios somos
Personas que vamos en contravía en una sociedad que está acabada y está vuelta a nada y que normalizaron absolutamente todo lo que no es correcto, ¿sí? Y ahora resulta que tenemos que vivir, ¿sí?, inclinados a lo que no es correcto, y no, porque la palabra nos siembra en el corazón un principio que es clave. Son principios que definitivamente no permiten que nuestra vida titubee, no lo va a permitir, pero hay que estar inmersos en la palabra. Si ustedes recuerdan, cuando Jesús es tentado en el desierto por el diablo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús qué dice? Está haciendo como hambre, traigas el jamón y hacemos sándwiches. No. ¿Por qué no sucumbe ante eso? Porque tiene claro el propósito. Porque como sabe quién es Él en Dios, no porque se sugestionó, sino por la palabra que vive en el corazón de Él, entiende cuál es su propósito, ¿sí? Y es un propósito difícil. O sea, estamos hablando que desde el principio Él sabía que su propósito era ir a la cruz. ¿Quién vive con eso todos los días? Pensar que va a morir, ¿sí? Se va a morir, y todos los días tener eso en su mente. ¿Cuánta relación con Dios tiene que haber en una persona para que, conociendo el fin de su vida, aún así los viva con gozo? Eso solo lo hace la palabra. Solo lo hace la palabra. Sí, a mí me da risa a veces que nos quieren, incluso lo disfrazan de cristianismo, ¿no? Una vida de prosperidad y de mucha abundancia y riqueza y anclarnos a este mundo con muchas cosas y nos venden ese paquete tan bonito a veces, y tristemente desde algunas iglesias, y no es de criticar eso, sino lo triste que el corazón del hombre muchas veces anhela eso, ¿sí? Tener todo a mis anchas, vivir como rey, vivir demostrando poder y pisar fuerte porque soy hijo del Altísimo, y pierden de vista un poco estas cosas tan esenciales, ¿sí? Hay convicción por su palabra, hay propósito por Él, y viene el tercero, ¿sí? Y el tercero, que tiene que ver mucho con el compromiso, y es firmes ante la incertidumbre. Miremos en Marcos 15:34, y dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces dijeron: claro, Jesús se está quejando y está renegando de Dios, Dios lo desamparó. ¿Sí? ¿Podrían llegar a pensar ustedes en esa idea? Díganme que no. Dice, miren esta situación, y eso es una situación interesante, y es: no es que Jesús esté renegando de Dios, no, porque está diciendo, ojo las palabras, ¿no? Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios lo desamparó? Si no lo desamparó, entonces ¿por qué reclama eso? Él utiliza, vaya, en Salmo 22, ¿qué dice el Salmo 22? Por favor, vayan al Salmo 22 rápidamente. ¿Ya están ahí? Bien, Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. El clamor de Jesús, no la está pasando bueno, eso debemos tenerlo claro. O sea, como hombre está experimentando el dolor, ¿sí? Como lo decía Isaías, ¿no? Que lo llamaba el varón de dolores. Como hombre está experimentando el dolor, pero no está renegando ni está quejándose. Las palabras de Jesús son las mismas palabras del Salmo 22. Voy a decirles algo: aún en la dificultad, aún cuando todo está de cabeza, Jesús utiliza la palabra para expresarle al Padre lo que está sintiendo, ¿sí? Y yo no me quiero comparar con Jesús, pero solamente hacía el ejercicio de pensar: ¿qué pasaría si fuera yo el que estuviera en la cruz? ¿Sí? Tal vez no diría lama sabactani, yo diría: no, Dios, espere, se pasó, ¿sí? Esto no era el plan, bájeme de aquí, ¿sí? Como no me va a bajar, entonces yo diría: no, Dios. Entonces finalmente es como nos pasa, ¿no? Y podríamos estar renegando y decir: entonces no existes. Entonces,
¿Por qué esto está pasando en mi vida, Dios? Entonces empezamos a dudar y entonces empezamos a pensar en otras cosas y en otras alternativas para nosotros encontrar la salida, y empezamos a luchar en nuestras fuerzas para poder encontrar la solución al problema en el que seguramente estamos metidos, ¿sí? Pero miren que el Señor no se queja, de su boca no salió queja. Durante el tiempo de dolor es la palabra que está en su corazón la que utiliza para poder expresar el dolor que está sintiendo. No sé si están conectados conmigo en esto, y no sé si de pronto lo dimensionan como en el momento que yo dimensioné esto, para mí fue un baldado tremendo. O sea, no abrió su boca para renegar. Si abrió su boca fue para expresar con la palabra su sentir. ¿Cuántas veces hacemos eso? No les estoy reclamando, me lo estoy diciendo a mí. ¿Cuántas veces hace uno de que se arrodilla y en lo difícil dice: ¿qué? Dios, me siento solo, y empieza uno a quejarse con Dios? O hasta donde la palabra es la que fluye del corazón y le permite a uno tener esa experiencia que aún en el dolor reconozco la grandeza de Dios, reconozco que Dios es el que está conmigo, ¿sí? Son convicciones. Las convicciones son las que me mantienen firme, y hablamos de nuestra convicción en Dios. No estamos hablando de que me he sugestionado. Quiero que miremos, para concluir, algo interesante, y es algo que está pasando en Hebreos. No quiero que lo busquen, pero ya lo tienen ahí, porque es parte de lo que sería bueno que conmigo también volvieran. Yo necesito volver a esto una vez más, porque hay muchas cosas que me quedaron atravesadas en el corazón. En Hebreos 11, 14 al 25, expresa que Moisés, por la fe, es decir, ya sabemos todo el journey de la fe, ¿no? Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ¿qué? Ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea que mis convicciones me llevan incluso muchas veces a renunciar a eso que puede terminar siendo, ¿sí? ¿Por qué vas a renunciar a eso? ¿Por qué vas a abandonar eso que te está dando esto? Creo que nos hemos anclado tal vez tanto a las cosas de la cotidianidad de este mundo, que pensar por un momento en ya no tenerlas nos genera una insatisfacción tenaz. Pero acá la Escritura muestra que por esa misma convicción de que Dios actúa por su palabra, Moisés menosprecia el hecho de ser un alto dignatario de Egipto y escoge irse con el pueblo. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera que sabe quién es su Dios, ¿sí? Eso no lo hace como resultado de haber leído la galletita o haber cogido el ADN y haber leído qué decía el horóscopo para hoy. Eso lo hace pasar tiempo con la palabra. Eso lo hace entender el Dios que me habla todos los días por la palabra. Moisés estaba metiendo en la vaca loca, porque no es fácil dejar de ser el hijo de la hija del faraón para terminar estando allá abajo. No es fácil ser el hijo de Dios, del Dios viviente, para terminar en una cruz. No es fácil. Eso solamente era una tarea que podía hacerla el hijo del Dios viviente, ¿sí? Bien. Si algo he podido ver con esta tercera reflexión es que estas verdades se anclan en nuestro corazón, pero tienen que ser unas verdades que nos acompañen. Para que me acompañen, la palabra debe estar siempre presente. Ante la dificultad, empezaba yo a sacar de mi corazón la palabra para tratar de ir en contra de pensamientos que no son correctos delante de Dios. Y llega un momento donde esa palabra se agota. Como que digo yo, me hace falta estudiar más, me hace falta entender más cosas. Dios, dice la Escritura, es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque traspasen los montes el corazón del mar. Aquí lo que está diciendo la palabra es: mire, pase lo que pase,
Nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Se pone el mundo de cabeza. Nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No me está diciendo acá que la vamos a pasar bueno. No me está diciendo eso. Me está diciendo que en esos momentos Él es mi ayuda y Él es mi auxilio. Que cuando más lo necesito, ahí está. Pero necesito discernirlo, entenderlo, sacarlo de mi corazón, que eso sea fuego en mi vida. Y eso es lo que necesitamos que suceda. ¿Esto es fuego en su vida? No los juzgo, estoy preguntándomelo a mí. ¿Sí? Dios nos fortalece y fortalece nuestro espíritu. Quiero que miren esta ilustración. Ya con esto termino. Pasamos a orar. Yo paso por dificultad. ¿Sí? Estoy pasando por una situación difícil. Yo necesito que Dios hable a mi espíritu. Y el Espíritu de Dios lo que hace es ir al corazón, tomar de lo que hay en el corazón y fortalecerme. ¿Sí? Va a tomar de la palabra que hay en mi corazón y me va a sostenerme y me va a fortalecer de esa palabra que hay en mi corazón. Y es la pregunta del millón. ¿Cuál es la palabra que hay en mi corazón? Porque el Espíritu Santo toma de eso para sustentarme. ¿Sí? El Espíritu vivifica mi espíritu, sostiene mi espíritu por la palabra de Dios. ¿Sí? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es nuestro sustento? La palabra. Porque en el momento de dificultad, Él toma, ¿sí? Y me lo lleva a mi mente y me recuerda que Él es grande. Pero necesitamos anhelar crecer en su palabra. Necesitamos anhelar que para que se cumpla esto de convicción, propósito y compromiso, necesito que la palabra sea vida en nosotros. Tiene que serlo. O sea, yo me sacudía y yo me decía a mí mismo, hay que entrar mucho más. Hay que cambiar tantas cosas que uno tiene, tantos preconceptos, tantas ideas. Hay que sacudirlas. ¿Sí? Hay que hacer a un lado los temores, hay que hacer a un lado las críticas. Los creyentes somos criticados todo el tiempo por nuestra condición de creyentes. Pero ¿qué le vamos a hacer? Amamos a Dios, creemos en Dios, su palabra es nuestro sustento. ¿Para dónde cogemos? ¿Se acuerdan cuando Pedro le decía al Señor? Le decía, ¿a dónde iremos si tú eres quien tiene las palabras de vida eterna? ¿Para dónde cogemos? ¿Para dónde nos vamos? Yo no voy a escapar de eso, ni me interesa escapar de eso. Me interesa crecer en su palabra. Ese es un llamado a la iglesia. Sé que es un llamado de parte de Dios a fortalecer nuestra convicción por su palabra. Que la palabra no se desprenda de nosotros. ¿Sí? Está en versión celular, disfrútenla. Tantas cosas que uno puede instalar en el teléfono. Que la palabra esté ahí. ¿Sí? Pero que no se quede ahí no funciona. Tiene que entrar acá. ¿Sí? Como hijos de Dios estamos llamados a afirmar esas convicciones. No se pueden escapar de eso, es ineludible. No se puede. ¿Sí? Jesús nos deja el ejemplo por el episodio que acabamos de leer, que Él tenía esa convicción. Él sabía de dónde venía y Él sabía dónde tenía que volver a Él. Las palabras del Padre estaban en Él. Él era la palabra. Él es la palabra. Y lo único que tenía que suceder, ¿qué era? Dejar que eso fluyera para vencer. ¿Cómo venció? ¿Cómo venció? Soportando hasta el final. Yo les invito a que se pongan de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios, tú sabías que las voces que llegaban a tus oídos, Señor, no provenían del Padre y te hacían desistir del propósito, Jesús. Esas voces que te bajaras de la cruz, que no fueras a la cruz, que la cruz fuera la última alternativa, que era mejor estar en cualquier lado, que era mejor renunciar a ser hombre, retomar tu trono y destruirnos.
pero tu misericordia estuvo primero, Señor. Y por ser tú la palabra y por estar convencido de esa palabra, soportaste hasta el final, hasta entregarte por nosotros, Señor. Tú eres el cumplimiento de la promesa de Isaías. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, decía el profeta. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén. Dice la Escritura que verá su descendencia, prolongará sus días. Nosotros somos su descendencia. Somos la descendencia por lo que creemos que Él hizo, porque nos redimió por la cruz. Cuando Isaías escribió esto antes de que el Señor llegara, creo que no sabía la fuerza de esta declaración, o no sé si lo sabría, pero yo te doy gracias a ti, Señor, porque ya estabas advirtiéndonos, Señor, avisándonos de lo que iba a pasar, oh Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque estabas revelando a tu pueblo que ibas a venir y a redimirnos, Señor, que ibas a luchar, entregándote hasta el final, que ese era tu modo de lucha, Señor, en abnegación y en resiliencia, Señor, solamente obedeciendo al Padre. Padre, yo te doy gracias a ti, Señor, porque aquí está tu iglesia, fruto de la sangre que derramaste, Señor. Que aquí estamos todos, Señor, disfrutando del sacrificio, Señor, que tú hiciste. Gozosos y honrados, Señor, de que no miraste nuestra imperfección, Dios, sino que miraste la necesidad que tenemos de ti, Señor, aún sin darnos cuenta. Yo te bendigo a ti, Señor.